le he titulado a esta clase, mis hermanos, he estado viendo si le ponía pérdida de entusiasmo, hermanos, o el primer amor. ¿Sí? Pérdida de entusiasmo o el primer amor, hermanos. Y mire, Cristo, hermanos, es la iglesia, es la cabeza de la iglesia, Cristo. ¿Por qué? Porque la ganó con su propia sangre, mis hermanos. Entonces, Cristo tiene toda la autoridad sobre la iglesia, mis hermanos. Y Cristo le manda un mensaje a una iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El mensaje que le dice el Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso, mis hermanos. Y el día de hoy vamos a estar meditando y aprendiendo qué podemos tomar para nosotros sobre esta clase. Y abra su Biblia, mis hermanos, vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice aquí, lo que escribe en Apocalipsis 2, 1. Lo voy a leer, mis hermanos, pero me gustaría que me sigan con su vista. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Un mensaje para la iglesia en Éfeso, mis hermanos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. ¿Ok, hermanos? Bueno, hermanos, aquí, hermanos, las 7 estrellas son los 7 mensajeros. ¿Ok, hermanos? Los 7 mensajeros de cada iglesia en Asia, hermanos. ¿Ok? Y los 7 candeleros, hermanos, son esas 7 iglesias. Entonces, hermanos, diciendo esto, el Señor Jesucristo se mueve dentro de esas 7 iglesias. Entonces, el Señor conoce a todas las iglesias. Conoce a las iglesias de Cristo. Conoce a esta iglesia en Fara, hermanos. Conoce a la iglesia donde yo me reúno, que es una sola iglesia, hermanos. La iglesia de Cristo, que también lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Entonces el Señor manda, hermanos, a esta iglesia en Éfeso que se corrijan. Les manda, mis hermanos, que se perfeccionen, porque conocen perfectamente a Cristo, a la iglesia. Y les dice: si hay errores, necesita que los arreglen. Si están cometiendo faltas, necesita que las arreglen, mis hermanos. Y como Dios conoce a la iglesia, mis hermanos, tenemos que recordar y tener en mente, hermanos, que el Señor se mueve en medio de nosotros. El Señor está con nosotros, hermanos, en este momento. El Señor, hermanos, está en la adoración. El Señor conoce tu corazón y mi corazón. Y Él está viendo, mis hermanos, cuál es tu adoración ahorita, hermanos. Él está viendo tu corazón, mis hermanos, qué estás pensando. Si nuestra mente está aquí está con los hermanos. Porque el Señor se mueve en medio de nosotros, mis hermanos. Conoce perfectamente nuestro corazón y nuestra mente, mis hermanos. Y conoce qué oraciones, qué adoración estamos dando, mis hermanos. Pero vayamos adelantando, mis hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis 2, mis hermanos? Versículos 2 y 3, hermanos. Vamos a ver lo que le dice ahora explícitamente a esta iglesia, hermanos. Alguien que lo lea. Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gracias, hermanos. A ver, hermanos, aquí está, hermanos. Yo conozco, dice, tus obras, hermanos. ¿Qué obras leyó nuestro hermano? Vamos a ver qué le dice. ¿Cuáles son las cualidades, mis hermanos, que tiene esta iglesia, hermanos? Mi letra no es muy buena, mis hermanos, pero sí se va a entender. ¿Cuáles son las cualidades de esa iglesia en Éfeso? Paciencia. Ok. Éfeso, paciencia, hermanos. Paciencia, arduo trabajo. Soportar. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más dice ahí? Son muchas cualidades, hermanos. Paciencia. Arduo trabajo. Bueno, vamos a ponerle amor. Le pondremos amor. ¿Qué más dice? ¿Ande? Lealtad. Lealtad. Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Qué más, hermano? Viene ahí. Ha probado a los que se dicen ser apóstoles Ok. y no lo son. Ok, ¿cómo le ponemos ahí, hermano?
pero es una cualidad. ¿Qué cualidad podemos sacar de esa parte? Sana doctrina. Sana doctrina, ándale, sana doctrina. ¿Qué más hay ahí, hermano? A ver si se recuerdan algo más. Déjame ver acá. ¿Estaban perseverando los hermanos, ahí? ¿Estaban perseverando realmente los hermanos? Había perseverancia, hermanos. Bueno, son algunas cualidades de la iglesia Hermano, en Éfeso. una de ellas, yo lo que digo que es la más importante, que dice ahí: has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ok. Bueno, aquí está. Arduo trabajo. ¿Sí? Vamos a ver ahorita la parte por amor, mis hermanos. Ese es mi título, mis hermanos. Entonces, hermanos, ahí la iglesia, hermanos, tenía muchas cualidades en Éfeso. Hermanos, ¿era una iglesia activa? Yo les pregunto, según las cualidades. Sí. Sí, hermanos, era una iglesia activa, mis hermanos, y tenía muchas cualidades esa iglesia. ¿Qué iglesia no quisiera tener estas cualidades, hermanos? Que cuando llega un maestro, los que se paran acá a predicar o los que enseñan, hermanos, que haya hermanos que estén atentos y ese maestro está enseñando la sana doctrina, como mencionaba nuestro hermano. Son cualidades y elogia el Señor a esta iglesia y le dice por ese arduo trabajo que menciona nuestro hermano también, mis hermanos, perseveraban y no se rendían en el trabajo, hermanos. Ellos querían aprender más de la Escritura, cuidaban la doctrina, estaban atentos que se hablaba y también decía, hermanos, no desmayaban. Al final, hermanos, a veces estamos ancianos y queremos desmayar, hermanos. Dice, no desmayaban. No, hermanos, no desmayaba esa iglesia. Imagínense, no menguaba la iglesia, hermanos, en Éfeso. ¿Qué iglesia no quiere tener esta parte de las cualidades? Pero aquí viene, mis hermanos, la parte central de esta iglesia en el versículo 4, ahí mismo, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice, hermanos? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, esta iglesia hacía todo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, hermanos. Pero aquí vamos a ver cuál es el primer amor que habían dejado, hermanos. Si trabajan mucho, hermanos, y mencionaban ahorita nuestros hermanos que lo hacían por amor, y soportaban, y había doctrina, hermanos, y sufrían, ¿y por qué han dejado el primer amor? Porque esta iglesia se separó del primer amor, hermanos. Y podríamos decir, escucha bien esta parte, mis hermanos, escucha esta parte. Podríamos decir nosotros sobre esta iglesia, mis hermanos, decirle al Señor, Señor, ¿por qué me juzgas por tan poco? Mira mis cualidades, Señor. Y solamente me falta amor y me estás juzgando. Señor, ¿no es más grave que voltees a ver a la iglesia en Esmirna, mis hermanos? La iglesia en Esmirna tenía falsos maestros. En Esmirna había judíos falsos, mis hermanos. En la iglesia en Esmirna, ahí mismo pensamos que no es mi tema esta iglesia, pero introducían, hermanos, adoración satánica en los cultos, mis hermanos. Esa iglesia en Esmirna estaba convirtiéndose en una sinagoga de Satanás, mis hermanos. Y Señor, ¿por qué no volteamos? ¿Por qué me estás viendo a mí a Éfeso? Voltea a ver también a Pérgamo, la doctrina de Balaam, la estás introduciendo. Pone tropiezo a los hijos de Israel con los ídolos, con la fornicación, hermanos. La doctrina de los nicolaitas también se estaba introduciendo en la iglesia de Pérgamo. Pero volteamos a ver a la iglesia en Tiatira, Señor. Podemos estar diciendo eso. Tiatira, mis hermanos, tenía a Jezabel como profetisa. Enseñaba y seducía, hermanos, a estos hombres, mis hermanos. A fornicar, los introducía, mis hermanos. A comer de lo sacrificado. Y podríamos estar diciendo eso. Volteamos. Señor, voltea a ver esas iglesias que no nada más tienen un error, tienen muchos errores, mis hermanos. Pero ¿cómo aplicamos esta parte a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esta parte a nuestra iglesia, a donde pertenecemos, mis hermanos? Hermanos, sin lugar a dudas, todo esto es gravísimo. Dejar el primer amor,
Jezabel, mis hermanos, la doctrina de Balaam, todo eso claro que es muy grave, mis hermanos. Y claro que vemos en la iglesia una degradación. Hermanos, déjame hacer un paréntesis, no en la iglesia de Cristo. En las llamadas iglesias y sectas, vemos que van cayendo o están caídas esas sectas. Porque vemos una iglesia católica que, ¿qué hace, hermanos? Tiene a qué Sigue adorando ídolos. Y eso de nada más, hermanos, es el error más grave que vemos, hermanos. No nos metemos a su doctrina, sino que tienen ídolos. La iglesia mormona, hermanos, ¿qué sigue? El profeta y el libro del mormón. Y los pentecostales, hermanos, ¿qué siguen? Milagros y falsos profetas, apóstoles, profetizas, hermanas que enseñan, hermanas que dirigen, liderean. Ve cómo va la iglesia cayendo, mis hermanos, o las sectas van cayendo. Y podemos decir nosotros ahora sí la iglesia de Cristo, pudiéramos decir, mis hermanos, y podríamos ufanarnos o decir, no, nosotros estamos bien. Nosotros no tenemos profetizas enfrente, tenemos varones que predican la palabra, la sana doctrina. Tenemos varones que trabajan arduamente. Tenemos hermanas que enseñan como lo están haciendo ahorita, hermanos. Que hay que agradecerles a esas hermanas que están ahorita, que ellas estudiaron también para poder ilustrar y enseñar a sus hijos, hermanos. Y podemos decir nosotros que la iglesia de Cristo está, hermanos, fuera de esa falta de doctrina, mis hermanos. Podemos decir que la iglesia de Cristo está fuera de los falsos maestros. Pero, hermanos, ¿y la falta de amor? Cuando la iglesia de Cristo, hermanos, se pone o se hace un análisis, mis hermanos, y la falta de trabajo, hermanos. No, es que yo trabajo en la iglesia, hermanos, y la evangelización, es que este país no nos deja evangelizar porque nos cierran la puerta. Y empezamos a decir, hermanos. Y cuando hablamos de una tibieza, mis hermanos, dentro de la iglesia, y cuando viene el desánimo en la iglesia, hermanos, y cuando viene esa pérdida de primer amor, y yo les pregunto hoy, hermanos, ¿por qué es tan grave dejar el primer amor? Todavía no vemos qué le pasaba a esa iglesia, mis hermanos. Pero ¿por qué es grave dejar el primer amor, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Una promesa que hiciste. Te comprometiste con Dios, ¿verdad? Hiciste promesa y dejaste el primer amor. Dejamos de hacer las primeras cosas, mis hermanos. La iglesia en Éfeso tenía todo lo que podemos aspirar actualmente, mis hermanos. El problema empezó cuando esta iglesia hacía las cosas, mis hermanos, sin amor. Le hacía por un cumplimiento de un mandamiento, hermanos. Le hacía, hermanos, por una responsabilidad. La hacía por una obligación, mis hermanos. Y, hermanos, la hacía también por una rutina, hermanos. Por rutina. La rutina, mis hermanos, es muy difícil, hermanos. Entonces, hermanos, miren, si nosotros vamos a la aplicación, hermanos, que a veces esa parte la omitimos o no nos gusta. Si nosotros aplicamos esta parte, hermanos, y decimos, ¿por qué esta iglesia ha perdido el primer amor? ¿Por qué nosotros pudiéramos estar perdiendo el primer amor, mis hermanos? Piensen esto, hermanos. Es cuando a veces llegamos a la iglesia, hermanos, y no nos amamos unos para con otros. Llegamos a la iglesia, mis hermanos, y lo hacemos por rutina. O llegamos a la iglesia, hermanos, y nos sentamos en el mismo lugar de la banca, hermanos. O llegamos a la iglesia, hermanos, y saludamos a los mismos hermanos. O llegamos a la iglesia, hermanos, esperando algo y no aportando algo, mis hermanos. Llegamos a la iglesia, mis hermanos, y no tenemos ese entusiasmo por vernos unos para con otros y expresar ese amor que Cristo, hermanos, nos ha dado a nosotros, mis hermanos. El peor fracaso, hermanos, es por la pérdida de entusiasmo que podríamos tener nosotros. Y uno de los fracasos, mis hermanos, que cuando llegamos a la iglesia queremos agradar al hermano o a la hermana. No, hermanos. Nosotros vamos a agradar a nuestro Dios. No vamos a agradar a un líder, hermanos. El primer amor, hermanos, que estaban perdiendo ellos, olvidaron las primeras cosas que tenían que hacer, mis hermanos. Mire, es como un matrimonio. Y voy a poner ejemplos sobre el matrimonio. Mire, un matrimonio son como los esposos, mis hermanos, que siguen unidos, pero sin amor. La rutina diaria, mis hermanos, con el tiempo, acaba por enfriar el amor.
la rutina que hacemos diariamente, mis hermanos, acaba de enfriar por lo que tú habías luchado al principio, mis hermanos. En el noviazgo, hermanos, ¿cómo andábamos, hermanos? En el primer año de matrimonio, ¿cómo andábamos, mis hermanos? Al principio, ¿cómo andábamos, mis hermanos? Somos, hermanos, fieles. Estamos ahí con nuestra esposa, le llevamos rosas, hermanos, la hablamos bonito, la acariciamos, mis hermanos, la traemos, mis hermanos, a la protección, mis hermanos, cada uno de nosotros. Y decimos, prometo amarte hasta que la muerte nos separe, mis hermanos. Pero con el paso del tiempo, conforme van pasando los años, mis hermanos, ya vemos difícil cumplir nuestra promesa. Ya se nos complica porque vamos cambiando, hermanos. Y ya no queremos cumplir, mis hermanos. Las primeras cosas ya no las hacemos. Ya no existen las rosas, hermanos, ni de jardín. Ya no se compran ni se cortan. Ya no hay rosas, mis hermanos. Hay una frase que dice, hermanos, y que engaña, que dice, te lo firmo y te lo cumplo. Convence a muchos. Te lo firmo y te lo complico. Pero al final, hermanos, al principio lo firmamos y al final no lo cumplimos, hermanos. Y Dios, hermanos, estuvo convencido del amor de esa iglesia del principio. Vaya conmigo a Jeremías 2:2, alguien que lo lea. Desde el principio tenían amor, hermanos. Estamos viendo que se perdió el primer amor. Jeremías 2:2. Alguien que lo lea. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Gracias, hermana. Hermanos, desde el desposorio, desde que contrajeron ese compromiso matrimonial, mis hermanos, había fidelidad, había amor, mis hermanos. Ahora, Éfeso 1:15, hermanos. Éfeso 1:15, lea lo que dice ahí, por favor. Efesios. Efesios, perdón, 1:15. Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Gracias, hermano. El apóstol Pablo está escribiendo que desde el principio había amor en Éfeso, hermanos. Desde el principio, hermanos. Entonces la iglesia sí tiene amor desde el principio, desde el inicio, hermanos, había amor en esa iglesia. Eran amorosos unos para con otros. Tengamos cuidado, hermanos. Sí, tengamos cuidado porque, hermanos, ciertamente, hay iglesias, hermanos, pacientes. Hay iglesias que trabajan arduamente, hermanos. Hay iglesias que soportan, hermanos. Hay iglesias que son leales, que sufren, hermanos. Y también hay iglesias, yo hablo de la iglesia de Cristo, hermanos, que hay sana doctrina, perseveran, hermanos, y no caen. Hermanos, pero el amor se va perdiendo. Tengamos cuidado, es un llamado para tener cuidado, mis hermanos. La iglesia va creciendo y el amor a veces va decayendo, mis hermanos. Con el tiempo, hermanos, vamos de más a menos, mis hermanos. Iglesias que terminan agotados en todas las actividades, hermanos. A veces no hay rumbo cuando estamos trabajando en la iglesia, porque se nos olvida hacerlo con amor, como para el Señor, mis hermanos. Se nos olvida, hermanos, que ciertamente, hermanos, tenemos una responsabilidad en la iglesia cuando nos bautizamos, hermanos, porque Dios es un Dios que nos da beneficios, pero también nos dice que debemos de hacer, hermanos. Ciertamente así es, pero nosotros, hermanos, todo lo que usted haga en la iglesia tiene que ser con amor, hermanos, con responsabilidad. Sí, hermanos, estamos cumpliendo un mandamiento. Ahorita nos estamos reuniendo el primer día de la semana, hermanos, pero lo hacemos por amor, hermanos. Tenemos mandamiento. Mire, Colosenses 3:23. Alguien que lo lea, Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Por ahí nosotros, hermanos, son versículos que usted ha leído muchas veces, mis hermanos, pero todo lo que hagáis, mis hermanos,
Hacerlo de corazón, hermanos, no para satisfacción del hombre, sino para Dios, hermanos. Todo lo que hagamos sea para el Señor. Es bien importante que nuestro corazón esté allí en medio, mis hermanos. Se va perdiendo cuando dejamos de mostrar interés en las cosas de Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, vamos viendo a las cosas valiosas dentro de la iglesia como cosas ordinarias, ¿sabes? Como el saludarse, como el llegar temprano para esperar a mis hermanos y saludarlos con amor, hermanos. Las cosas valiosas en la iglesia las vamos dejando como ordinarias, hermanos. Como abrazarse, hermanos. Como decirte cómo te va. Como decir en qué te puedo ayudar. O como decir, ayudo en algo, hermano. En un problema espiritual. Y las vamos dejando, hermanos. Las vamos dejando. Todas las cosas, hermanos, deben de hacerse con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El apóstol Pablo también se lo dice a los corintios, mis hermanos. El esfuerzo de usted y la dedicación, mis hermanos, debe de ser para el Señor. Con amor para el Señor. Una iglesia que no se esfuerza en participar con amor en la iglesia, mis hermanos, caerá, mis hermanos, carecerá de lo más indispensable, mis hermanos. Si no tengo amor, dice la Biblia, nada soy, mis hermanos. Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios también. Una iglesia que no practica el amor, mis hermanos, en todo lo que hace, debe sentirse pobre y miserable. También lo dice a una iglesia en la Odisea, hermanos. Hacerlo con el amor, mis hermanos. Todos los que no hacemos las cosas con el amor, hermanos, que Dios manda, no vamos a llegar a ningún lado, hermanos. Dice la Biblia, no somos nada. No vamos a llegar al cielo, mis hermanos. Alguien que lea Mateo 10, 37 y 38, mis hermanos. Dios está en primer lugar, hermanos. Mateo 10, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Gracias, hermano. Si nosotros, hermanos, no estamos comprometidos con Cristo y su causa, hermanos, olvidémonos de heredar la vida eterna, hermanos. Tenemos que estar comprometidos con Cristo, mis hermanos. La base para estar motivado y esforzado en la iglesia y activos en la iglesia, mis hermanos, Dios la provee, hermanos, no la provee el hermano. Dios provee, hermanos, la base para estar ocupados en la iglesia, poniéndolo a Él en primer lugar, hermanos. Poniendo a nuestro Dios en primer lugar. Miren, vuelvo al matrimonio. Sí, la esposa le dice al esposo, yo voy a cumplir en todo lo que Dios me ha establecido, te voy a cuidar, te voy a dar de comer, te voy a cumplir con las necesidades, ¿sí?, de la casa. Vendré y te haré de comer y te haré de cenar, procuraré atenderte, pero mi corazón ya no está contigo. Mi corazón ya no está contigo. Ahora amo a otro hombre. ¿Estaría contento el esposo con esas palabras? No, hermanos. Tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios, mis hermanos. Es muy serio cuando una iglesia pierde su primer amor, porque dejamos de amar a Dios. Dejamos, mis hermanos, de ver las cosas con claridad y empezamos a morir espiritualmente, porque hemos dejado de hacer las cosas, mis hermanos, como a Dios le agrada. Vamos perdiendo el fervor dentro de la iglesia. Vamos perdiendo el enfoque dentro de la iglesia, mis hermanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, dice, en espíritu, sirviendo al Señor, hermanos. Romanos 12, 11, mis hermanos. Dios sabe, hermanos, que muchas cosas en la iglesia se van a dejar de hacer por la pereza, hermanos. Muchas cosas en la iglesia se van a dejar de hacer por la pereza. La persona perezosa, mis hermanos, es lenta a reaccionar. La persona perezosa es inconstante en sus caminos, es negligente, hermanos, en sus compromisos. Y mire, lea Proverbios 13, 4, hermanos, para ver, hermanos, por qué también el amor se va perdiendo dentro de la iglesia. Estamos hablando de otra parte que es la pereza, mis hermanos. Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los
será prosperada. Gracias, hermanos. Hermanos, ¿el perezoso tiene planes? Yo les pregunto. No. A ver, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿El perezoso desea cosas, hermanos? ¿El perezoso desea cambiar, hermanos? Yo les pregunto. ¿El perezoso desea mejorar cada día? Hermanos, todo eso el perezoso lo quiere, hermanos. Todo. Pero no logra nada. El perezoso no se mueve, hermanos. El perezoso sí piensa, pero no hace nada de lo que se propone, mis hermanos. Porque le gana la pereza. Porque él no está enfocado, mis hermanos. El deseo del perezoso le mata porque su mano no quiere trabajar. Proverbios 21, 25, mis hermanos. Es trágico no amar a nuestro Dios, mis hermanos. Si nosotros, hermanos, no tenemos amor, nuestra oración, nuestros cantos, mis hermanos, el venir a la iglesia, mis hermanos, se va a hacer por costumbre y obligación. Si no tenemos amor. No podemos venir a la iglesia, hermanos, por costumbre y obligación. Tenemos que venir por amor a la iglesia. El versículo que leíste es de Romanos 12, 11, dice, lo que requiere diligencia. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo más importante para mí? Si la salvación y estar con Dios algún día o no hay importancia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, bueno, debemos de buscar más las cosas de Dios, o poner primero en primer lugar las cosas de Dios y después lo otro en segundo lugar, para que sí se agrade a Dios. Pero si estamos buscando no agradar a Dios, bueno, hay consecuencias. Claro, gracias, hermano. Claro, hay que ser diligentes en lo primero, hermanos. Y tenemos que poner a nuestro Dios en primer lugar, hermanos. Tenemos que buscar lo que a Dios le agrada, hermanos. ¿Sí? Y luego hacemos lo demás, claro, es claro. Tenemos que trabajar también, hermanos. Pero la diligencia, mis hermanos, nos lleva a hacer las cosas pronto, pero para el Señor. Pronto para nuestro Dios, mis hermanos. El tiempo, mis hermanos, conforme vaya pasando el tiempo, mis hermanos, podría venir desánimo y aburrimiento en la iglesia, mis hermanos. Podemos caer en rutinas monótonas dentro de la iglesia. Puede ser una señal, hermanos, que estamos comenzando a perder nuestro primer amor. Puede ser una señal que por costumbre, por rutina, hermanos, podríamos estar perdiendo nuestro primer amor, mis hermanos. Y nos vienen pensamientos, hermanos, y podemos decir, oye, por ejemplo, las parejas famosas, hermanos, los artistas famosos que tienen dinero, hermanos, tienen lujo, tienen bienes, hermanos, su vida está resuelta económicamente y los vemos divorciándose, hermanos. Y dicen ellos, hermanos, ¿cuál es la causa principal que dicen ellos, hermanos? Si lo tienen todo. Chilearon, ¿Mande? fueron infieles, Bueno, infieles, porque se perdió el respeto. el amor. Se perdió el amor. Dice, es que ya no nos amamos, yo ya no la amo, ya no, se perdió. ¿Qué les faltaba a ellos, hermanos? Pues les faltaba Dios, les faltaba amor, mis hermanos. Pero lo tenían todo, hermanos. ¿Qué aspiramos tener nosotros en el mundo? A lo mejor parte de lo de ellos, una situación económicamente ya arreglada. Hermano, cuando ya entiendes las cosas de Dios, las cosas materiales, sabemos nosotros todo va a ser desecho, todo se va a hacer sistema, nada nos vamos a ayudar. Pero lamentablemente el sistema a nivel mundial es lo que te enseñaron, que tienes que tener una carrera, tienes que estudiar, tienes que tener todo esto, tener el otro, lo puedes tener, pero siempre conforme y cuando tú tengas primero, lo que estás diciendo ahorita hablando, del primer amor a nuestro Señor, a Dios, amar a Dios, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que nos trajo el ejemplo, y de ahí podemos tenerlo, Él nos va a dar la salida para poder tener. Y muchos sabemos que sí quieren tener cosas todavía, incluso nosotros como cristianos, muchos quieren tener carros nuevos, casas nuevas, grandes, lo más grande, pero sabemos que eso no nos vamos a llevar, no vamos a morir, no vamos a llevar nada. Okay. Y hay otros que podemos ser feliz con lo que tienes, con lo que tú tengas, lo que Dios nos está dando es más que suficiente. Bueno, ahí está otra parte también que consigue con nuestro hermano Gerardo. Primeramente ponemos, seamos diligentes en el primer amor y lo demás, también lo dijeron por allá, se va añadiendo a nuestras vidas. Se va agregando en Él nos nuestras va a dar vidas. la salida. Sí, pero si no se agrega en lo económico, hermanos, nosotros tenemos que seguir el primer amor.
Tenemos que seguir con nuestra mirada bien enfocada, mis hermanos. Entonces, a ellos no les faltaba nada, se podría decir, desde una perspectiva del mundo, mis hermanos, pero les faltaba amor, mis hermanos. En el mundo se acaba el amor, mis hermanos. En el mundo se muere el amor, mis hermanos. El mundo no hace lo necesario para revivir el amor, pero el cristiano, nosotros los cristianos no debería ser así, hermanos. Pero pasa, a veces pasa, hermanos, porque perdemos el primer amor. Adelante, hermano. El versículo que estamos viendo de ahí de Efesios, Dios nos está mostrando las cualidades acerca del amor. Al día de hoy debemos de examinarnos si tenemos esas cualidades o nuestras cualidades son otras, porque esas cualidades nos llevan a que estamos en el primer amor. Pero si no hay ninguna de esas cualidades, bueno, es necesario examinarnos qué cualidad me hace falta. Claro, ese es el final de la clase, para allá vamos, para ver que bíblicamente cómo vamos a examinarnos, mis hermanos. ¿Sí? Pues vamos a leer 1 Corintios 13, versículo del 7 al 8, referente al amor, hermanos. 1 Corintios 13, 7 y 8. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gracias, hermanos. Todo lo sufre, hermanos, el amor. Hermanos, a veces podemos decir que podemos salirnos de contexto, hermanos, pero no, hermanos. El amor, hermanos, no es fácil, hermanos. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, hermanos. Miren, ahora vamos a retomar lo que decía nuestro hermano. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis hermanos? ¿Qué va a hacer una iglesia que ha perdido su primer amor? Porque estamos viendo, nos vamos al versículo ese, estamos viendo lo que le pasó a la iglesia en Éfeso. Muchas cualidades, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia si hemos perdido el amor? ¿Cómo sabemos, mis hermanos? Ahora, quiero que vayan a leer Apocalipsis 2.5 y vamos para allá. Apocalipsis 2.5, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué hace una iglesia que ha perdido su primer amor? Recuerda, Arrepentirse. recuerda por tanto donde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Gracias. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Primero, ¿cuál es la que dice ahí? Recordar. Primero es recordar. Uno, recordar. ¿Qué más? ¿Y la otra? ¿De dónde venimos? No, Arrepiéntete. arrepentirse. ¿Y la otra? Hacer las primeras obras. Ok. Hacer las primeras obras. Bueno, es fácil, hermanos, decirlo y escribirlo. Pero ¿qué vamos a recordar, hermanos? Recuerda, dice. Por tanto, ¿de dónde has caído? Dice. Jesucristo recomienda 3 cosas a la iglesia en Éfeso. Dice, recuerda, arrepiéntete, hermanos, y haz las primeras obras, mis hermanos. ¿Pero recordar qué? Vamos a la aplicación, mis hermanos. A ver, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuál era su primer amor, hermanos? ¿Qué es lo que hacían ustedes, hermanos, cuando... A ver, hermanos, ¿cuánto tiempo tienen de bautizados? ¿Quién tiene 10 años acá? ¿20? ¿30? 37. 40, 50, 54. 54, 60. Bueno, la mayor parte andamos de los 40 para abajo. La hermana es la que tiene más. Entonces, hermanos, recuerden. Yo sí recuerdo que es lo primero que hacía, hermanos, cuando me bauticé. ¿Qué hacían ustedes, mis hermanos, cuando se bautizaron? En primer lugar, nunca faltaba la iglesia. Ok, no se faltaba. Fidelidad. Ok, no falta. No, hermanos, no queremos decir que no lo están haciendo, pero estamos recordando, hermanos. No faltar. Fidelidad. Estábamos siempre a tiempo, fidelidad. ¿Sí? En la fidelidad pues entran tantas cosas, ¿no? Entra
Pues entra puntualidad, hermanos, entra el deseo, entra el trabajo, entra la lealtad, entra convicción, hermanos. ¿Qué más hacíamos, hermanos? Amor ferviente a Dios. Ok. Amor ferviente. Leíamos, Igual. estudiábamos, Ok, estudiábamos, hermanos. Cantar. cantábamos con gozo. Canto, hermanos. Gozo, hermanos. Estudio de la Biblia. Estudio de la Biblia. Hermanos, comúnmente cuando usted estudiaba, hermano, el predicador lo andaba buscando usted, hermano, o usted andaba sobre el predicador. Uno andaba sobre el predicador. ¿Verdad que sí? El recién bautizado, hermano, y el predicador, no, el predicador que no se calle, porque decía por esas palabras elocuentes, hermanos. El predicador siempre tenía palabras, hermanos, que satisfacían tu espíritu, no tu carne. ¿Qué más hacíamos, hermanos, cuando éramos nos recién bautizamos, hermanos? Comunión, todos. Oración. Oración, comunión, Agradecido a Dios que nos perdonó. agradecimiento, El deseo de ver a nuestros hermanos. ok, deseo de vernos. ¿Qué más, hermanos, teníamos? Falta el amor. Teníamos amor, hermanos. Sí, había amor entre nosotros, había amor entre nosotros, entre los hermanos. Amor entre hermanos. Deseo de aprender más. Sí, está el deseo ya. Deseo aprender. Más. ¿Qué más teníamos, hermanos? Un punto ¿Recuerdan? muy grande ahí, hermano, la humildad. Te hace ser humilde como una persona si te dejas, y mucha gente te ve como, bueno, el ser humilde, la persona allá afuera, te ven diferentemente. ¿Cómo? Ok. ¿Y la humildad? ¿Por qué? ¿La humildad por qué se daba, hermanos, cuando recién iniciábamos? Que te estaba... Porque no sabemos. Porque no había conocimiento, ¿verdad? ¿Y ahorita qué? ¿Ahorita qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Qué te voy a enseñar yo a ti? Debes de tener más humildad. Bueno, Tienes que tener el pensamiento de que debes de tener más humildad y saber escuchar a nuestros hermanos que te están predicando la ok. palabra. Vamos a dejarlo ahí. Había mucha humildad. Sí. ¿Ok? Tiene uno que tener mucho más, Sí. como vas creciendo, tiene uno que tener. Sí. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Qué más teníamos, hermanos? ¿Qué más tenemos que recordar, hermanos? Hermano, ¿Recuerdan? ¿Quién habló? es yo mero. Adelante. Mire, Sí. yo lo primero que hice cuando me bauticé y hasta ahorita, gracias a Dios, lo primero que hice fue dejar los vicios que tenía. Ok. Y hasta ahorita no los he vuelto a practicar. ¿Cómo lo podemos poner ahí, hermano? Morir al viejo ¿Qué? hombre. No dejo a su criterio. Ok. Renunciar A los deseos. Tuvo dominio propio. Ok. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ponerle renunciar y ahí va todo eso, hermano. Dejar Renunciar. las obras de la carne. Renunciar. Renunciar y reconocimiento, A las obras pecaminosas. dominio propio. Ahí entra el arrepentimiento. Todo. Ok. Hermanos, no sé cómo vamos de tiempo. Todavía faltan 15. Bueno, Digo, 10. recordar, mis hermanos. Tenemos que recordar todo eso que hacíamos nosotros cuando recién nos bautizamos, hermanos. Recuerde esa parte, mis hermanos. Haga memoria de sus primeros años o sus primeras semanas como cristiano, hermanos. Detecte, hermanos. No vamos a levantar manos, pero detecte, hermanos, qué de esto usted hacía y qué ya no hace. Bueno, hermanos, si nosotros, hermanos, estamos faltando a la iglesia, ya no falte. Porque en la tarde va a haber servicio, hermanos. Y es día del Señor. Hoy es día del Señor, no es la mañana del Señor. Si nosotros estamos siendo infieles para con Dios, recuerde que esta parte, hermanos, no vamos a agradar al hermano Gerardo, que es el que preside acá. Esta parte es con Dios, hermano. Sí, es con Dios. El no faltar, Dios está viendo. La fidelidad es para con Dios, el amor ferviente, estudiar la Biblia, canto, mis hermanos. Hermanos, a veces no hay hermanos disponibles para enseñar, hermanos. Sí, pero siempre vas a encontrar uno que te quiera enseñar algo de la palabra de nuestro Dios. Entonces, nosotros, mis hermanos, si hemos perdido una parte de esa, retomarla, hermanos. Necesitamos retomar las primeras cosas que hacíamos, ese primer amor que no podemos olvidar. Es parte también de una humildad, hermanos, que mencionaba nuestro hermano. Recordemos las primeras cosas que hacíamos. Detéctalas, hermano. Anótalas ahorita en tu cuaderno y en tu mente y en tu corazón.
y vuélvelas a hacer. Recordemos, mis hermanos, de dónde empezamos, y conforme vayamos avanzando o fuimos avanzando, mis hermanos, qué estamos dejando, qué estamos menguando, hermanos, porque es importante. El antes y el después, mis hermanos. A través de los años no puede robarnos el gozo. La edad, mis hermanos, no nos puede robar la fidelidad. Y la teoría dice que entre más conocimiento tengamos nosotros, mis hermanos, vamos a ser más humildes, vamos a ser más fieles. No es al revés, hermanos. No es al revés. ¿Se acuerda del hijo pródigo, hermanos? El hijo pródigo, hermanos, ¿qué hizo? ¿Por qué volvió el hijo pródigo, hermanos? Y estamos hablando de esta parte. No tenía dinero. Ok, bueno, no tenía dinero, sí, pero específicamente qué hizo? Se arrepintió. Sí, pero ¿qué hizo, hermanos? ¿Te acuerdas qué pasó? Pecó contra Dios. Ok, Reconoció. ok. Recordó, hermanos. Él recordó de la abundancia de pan. Hizo memoria, dijo, ¿de dónde me viene? Es como cuando nos vamos de la iglesia. Hermano, si alguien fue a la iglesia y usted lo ve, dile, recuerda la iglesia. El hijo pródigo recordó y ya viene todo lo que ustedes dijeron, mis hermanos. Y así volvió él. Recordó de lo que él tenía en su casa, abundancia de pan. Tenía un padre misericordioso, un padre que proveía, hermanos, un padre que le enseñó, pero este hijo se fue. A veces es difícil detectar, mis hermanos. A veces es difícil detectar cuando se pierde el primer amor, cuando ha sido lento, hermanos. Cuando tu primer amor o tu entusiasmo se va perdiendo, pero es lento, hermanos. Lento la caída, no te das cuenta. A veces quisiera uno que el desánimo fuera de un día para otro y sí te das cuenta. Pero cuando es lento, batallamos, mis hermanos. Cuando vienes menguando de año tras año, poquito a poquito, mis hermanos, hasta el día de hoy, a veces, hermanos, batallamos para detectar nuestros problemas, mis hermanos. Y ahí es cuando podemos decir, ¿cuántos años tengo en el Evangelio? Quiero hacer una introspección y ver qué hacía antes yo. Y quiero recordar aquellos momentos, mis hermanos, para después poner en práctica esas partes que dejé de hacer, hermanos. Ahí puedes encontrar una diferencia grande, hermanos. Y puedes recordar, mis hermanos, cada uno de ustedes. ¿Cómo era un cristiano a sus inicios y cómo es ahora, mis hermanos? Miren, un cristiano, mis hermanos, antes, hermanos, recuerda, hermanos, antes, cuando nosotros nos bautizamos, no teníamos conocimiento, hermanos, pero teníamos ¿qué, hermanos? Hambre. Entusiasmo. Queríamos aprender, hermanos. Yo me imagino a todos mis hermanos iniciando con su Biblia para el trabajo, para el lunch, en la noche, hermanos. Teníamos ganas, hermanos. Estábamos ansiosos, queríamos el domingo para ver al predicador, a los hermanos fieles. Queríamos saber más de la Biblia. Queríamos conocer a nuestro Dios. Pero ahora tenemos conocimiento, hermanos. ¿Y qué nos falta? El deseo, el entusiasmo, como se llama. Pero lamentablemente, hermano, también los celulares, esos celulares benditos, que muchos dicen, ¿verdad? Que es porque traigamos la Biblia en tu mano, porque aquí vas a aprender, aquí vas a apuntar y te vas a estar nutriendo la palabra de Dios. Traemos un aparato, un device, ahorita, como les digan, y dicen, aquí tengo mi binario, ¿verdad? O aquí leo la palabra de Dios, pero es mentira porque a veces te entran esos notificaciones ya te sonó el teléfono o cualquier cosa y ya te distrajiste. Si no tienes tu mente enfocada o entró alguien, vas a voltear, te vas a desenfocar, no estás enfocando en lo que estás escuchando. Y te Cuando damos un distraes. tema de Las las relaciones. sí, cierto. Es muy grande, hermano. Sí, Hermano, el siempre a la mano. Sí. Yo coincido contigo, por eso. Siempre a la mano. Adelante, hermano. Ya cuando entra el conocimiento, hermano, nos enorgullecemos, entra el orgullo de que ya lo sabemos todo, pero no lo ponemos a la práctica. Sabemos que el día del Señor es día del Señor y ya no venimos en la tarde, ¿por qué? No, pues ya recibí palabra del Señor, ya lo sé, es lo mismo que se va a explicar a la tarde. A veces así es nuestra mente, nuestra conciencia, de que uno piensa de que ya estamos salvos y que ya vamos a entrar al cielo, nomás con venir los domingos de la mañana ya somos salvos. Y ese es un pensamiento erróneo de nuestro enemigo. Sí. Eso es lo que nos hace pensar. Pero debemos de comprender y entender que no es así. Definitivamente, hermano.
Sí, es bien importante saber esta parte. Adelante. Como dice Malaquías, cuando no, el día del Señor es el día. Y cuando no venimos en la tarde, se da cuenta que le estamos dando una adoración a la mitad, como le daban los machos cabríos en aquel tiempo en Malaquías, ¿sí? Cojos y todo. No le daban todo el honor al Señor, llevándole lo mejor. Así nosotros. Si nomás no venimos en la mañana, ni para qué pensar que ya lo hicimos, que ya estuvimos con Dios. Si debe ser todo el día para darle una honra, la adoración completa, como lo pide cada primer día de la semana. Sí, definitivamente, mis hermanos, tenemos que cumplir este mandamiento, hermanos. Pero, hermanos, no solamente venir a aprender la palabra, hermanos, gócese con su hermana, gócese con su hermano, salude a los pequeños, hermanos, tengamos el ánimo de impulsar al joven, de animar al joven, de animar al niño de 7 años el que estaba acá, hermanos, a mi hijo. Tenemos que animarlos porque ellos no son un presente y también vienen a un futuro. Nosotros tenemos que hacer un trabajo, hermanos, y, hermanos, involucrarse con la iglesia. Hermanos, en mi opinión, venimos a la iglesia a adorar a Dios, a Padre Dios, a darle amor. Le damos amor y al mismo tiempo Él también nos da amor, ¿verdad? Y Padre nos da todo. Él nos da todo, por Él tenemos lo que tenemos. Y no hay muchas las veces tenemos unas cosas y no, pues, ¿qué voy? No. A veces dice, porque este primer amor son las cosas que perdemos el amor a Dios. Ya tengo todo, ya tengo el amor ya de Dios. Y debemos saber que de Dios siempre vamos a necesitar de Él, siempre. Sí. Siempre vamos a ocupar de Dios. Sí, definitivamente que no entre ese pensamiento, mis hermanos. Sí, lo que nos dice nuestro hermano, hermanos, la necesidad la tenemos siempre. Por medio de Él llegamos a la vida eterna, hermanos. Sí, no pensemos que porque nuestro bolsillo está bien, mis hermanos, nuestra salud está bien, ya nos ocupamos de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Es un Dios de amor, un Dios que nos muestra a todo momento, mis hermanos, lo que Él hizo por nosotros, hermanos. Y nos recuerda, hermanos, que no perdamos el primer amor en la iglesia. Nos recuerda que la iglesia no debe perder el primer amor, mis hermanos. Y también nos dice, para terminar, hermanos, arrepiéntete. O sea, la iglesia tiene que hacer un cambio de mente, hermanos, y tomar un rumbo nuevo, hermanos. Arrepentirse. Y haz las primeras obras, hermanos. Yo creo que aquí le vamos a dejar el estudio, mis hermanos, ya son las 11. Y esperemos, no lo terminemos, yo creo que me quedé en la mitad. Ya en otra ocasión lo terminamos, hermanos. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias a Dios por esta oportunidad y gracias a ustedes.